Saludos amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva emisión de su revista informativa sobre los hechos que como siempre pues presentamos por estos canales de televisión, Color Visión, cubriendo todo el territorio nacional y a través del internet, cubriendo todo el mundo. También a través de Teleuniverso, canal 29 y Carivisión, canales 26 y 67. Por todas esas frecuencias de televisión, pues nosotros tratamos de llegar hacia sus hogares cada semana y como de costumbre en compañía de Marino Ramírez, a quien saludamos. Marino. Saludo Félix y saludo a toda la gente que ve el programa en toda la República Dominicana, poniéndole una excusa a Junior Espinosa, que no pudo venir hoy por aquí, pero él, al igual que nosotros, le desea feliz, próspero año nuevo a todos los que ven el programa, a todos los dominicanos. Así es, y entonces esta semana tiene la particularidad de que despide al año 2012. Así es. Y entonces en las próximas horas estaremos ya estrenando 2013 y no hay que regatearle al año 2012, que ha sido un año muy dinámico. Fue un año complicado, déjame decirte, muchos problemas. Hubo elecciones, ¿verdad? Hubo campañas internas, hubo muchos delitos comunes, hubo mucho de todo. A esta Navidad le dicen, las Navidades de Danilo Medina, así es que le dicen. ¿Así que le dicen? Sí, claro, porque entonces cuando la gente no puede fiestar ni bailar, dice, le echa la culpa a él. Sí, pero siempre hay tiempo y hay recursos para fiestar y bailar. No es que no sea fiestado ni sea bailado. O está el año entero para que bailen y fiesten. Lo que pasa es que el gobierno entró un poco austero. Sí, pero parece que se pasó en algunas cosas. En algunas restricciones parece que el presidente se pasó y entonces los funcionarios han querido ser más estrictos de la cuenta porque tienen terror a que lo vayan a chismear. Bueno, en algunos gobiernos anteriores se había prohibido. Y vayan a decir que hay una fiesta clandestina. Sí. Sí. Pero bueno. Mira, ni a fiesta están yendo. Pero yo te voy a decir algo. El gasto que se hace históricamente en fiestas institucionales es millonario. Vamos a estar claros en eso. Yo creo que ese dinero debería, siempre lo he creído, debería invertirse en beneficio de los trabajadores y de los empleados de cada institución pública y privada, porque fiesta usted hace cada vez que quiere. Muchas instituciones privadas hicieron su fiesta en el patio, en el parqueo, no se fueron, los hoteles tuvieron grandes pérdidas o pocas ganancias este fin de año. En otros gobiernos se había intentado no hacer fiestas en diciembre, acuérdate cuando ganó Hipólito Mejía. Sí, creo que Jorge Blanco lo intentó también. Y cuando volvió Leonel la segunda vez. No en la reelección, sino cuando volvió después de Hipólito. Pero ¿qué va? Se hicieron las fiestas. Ahora se anunció con mucho tiempo por un problema de la reforma. Porque es que si a usted le están dando duro con impuestos, no se pueden gastar los dineros entonces en fiestas y en ese tipo de cosas. Y yo creo que la gente lo asimiló y ya debe quedarse así. No diga que la gente lo asimiló. Sí, hay mucha gente que dice que las Navidades han sido muy tristes. No. Bueno, cuéntame la canasta que te llegaron a ti, a ver cuáles fueron. Bueno, pero yo digo que el que quiere una canasta que la compre. ¿Pero cuántas canastas? No, ni una, porque aquí te dan canastas dependiendo de lo que tú representes. Ni siquiera los amigos te dan una canasta si tú no representas nada para ellos. La canasta no llega así por así, de que mira, una canasta para Marino porque lo vi por televisión. No. ¿No es así? No funciona así. No. Ah, yo pensaba. Funciona si usted le deja algún beneficio colateral a ese que le envió la canasta. Aunque sea que usted esté en un medio de comunicación y él lo haya utilizado qué sé yo cuántas veces, pero así por así no llegan. Tú lo sabes porque tú y yo tenemos 20 años haciendo programas. Por ejemplo, el año anterior nos llegaron canastas, este año no nos llegan, somos nuevos en este canal, fíjate, pero somos Félix Reina y Marino Ramírez, con 30 años en el negocio. Pero no nos llegan, sencillamente por muchas razones. Quizá por la austeridad y por otra razón. Todavía mucha gente no nos ubica aquí, ni nos agradece que nosotros estemos aquí, ni que le hayamos servido. Porque aquí te dan las cosas por servicio.
Por tanto, ese no es O mi sea, por preocupación. interés. Sí, pero no quiero usar esa palabra. No, ni por Entonces, intercambio. esa no es mi preocupación. Yo creo que el que quiera una canasta que la compre, porque al fin y al cabo, eso no es lo más importante para una persona, sino el Pero trato aquí- que le puedan dar. Pero aquí hay mucha gente que miden la festividad por el nivel de las canastas que reciban. No, y de los regalos. definitivamente. Entonces, si no reciben ni una canasta, dicen que es una Navidad triste. Bueno, yo voy a aprovechar este Que comentario. es una triste Navidad. Mira, yo fui a saludar a Leonel Fernández. Cumplió años. Me dijeron que poca gente fue a saludarlo. Mira, Eso no está bien. pero La gente bueno. que todos los años iban a saludarlo, debieron de ir. ahí hubo pocas personas, y él los dijo, mis amigos son los que vinieron hoy. Yo estuve allí acompañando a nuestro amigo Gregorio Morrobel, que vino de Nueva York a saludar a Leonel Fernández y me invitó. Yo pensé que Leonel Fernández no me iba a conocer, porque yo tenía 16 años que no hablaba con Leonel Fernández. Y cuando él saludó a Gregorio Morrobel, yo estaba detrás y Morrobel me presenta y Leonel le dijo, no, pero yo conozco a Marino Ramírez, él es de Villajuana, él fue alumno mío, él trabaja en tal sitio y lo hace muy bien, y me tiró un discurso y me habló de los programas en los que hemos estado y me habló del tipo de periodismo que se está haciendo ahora. Oye bien de todo lo que me habló Leonel Fernández. Me habló del abismo fiscal, incluso me dijo, pero Marino, aquí el periodismo se está haciendo de una forma tal que un grupo me ataca a mí por la crisis del déficit fiscal, que están hablando mentiras. Y con Obama, ¿qué hacemos? Me dice él. Me dijo a sí mismo, ¿qué hacemos con Obama? Y me agradó el trato que me dio porque los líderes verdaderos no pierden la memoria. Hay gente que solamente tiene memoria cuando tú vas a trabajar por ellos o cuando te necesitan para algo. Luego de ahí no tiene memoria. Pero no hablo de líderes de la categoría de Leonel Fernández o de Danilo Medina o de otros líderes que pudieran haber fallecido, sino lideritos cargapalos de eso. Yo vi ahí funcionaritos que no conocían a uno. Por Dios. Bueno, Entonces, a lo mejor por eso mismo. pero Por ese yo por ese sí, calificativo que tú le das. agradecerle a Leonel Fernández el trato que me dio, el trato, le ha dado seguimiento a los programas donde hemos estado, donde yo he estado, y valoró con mucho respeto el trabajo mío, y entonces eso vale mucho. Eso yo se lo agradezco de verdad, no pensé que ni siquiera me iba a conocer a mí. Y le dijo Morroberto, no, yo lo conozco más que a usted, profesor. Así mismo fue, entonces, un saludo desde aquí. Tú le sacabas buena nota a él cuando era la profesora. Era una materia de 10 a 11 de la noche, imagínate. Ah, bueno, te dormías ahí. Eso era sociología de la comunicación. La cosa es que... A las 10, sí, Farina. de 9 a 10, de 9 a 10, la última tanda era. Debió ser de 9 a 10. Sí, porque de día a 11 es una... No, la última tanda, que era Es más un abuso. eso era de madrugada, como claro, quiera. claro. Uno pensando en que el autobús dejaba a uno. Claro, y el día entero en la universidad. Entonces debo agradecerle de verdad en nombre de ti, en nombre de mí, en nombre del programa, el trato que me dio Leonel Fernández ese día que fui a saludarlo con Gregorio Morrobel, quien es un funcionario en la Embajada Dominicana en Nueva York, y mucha gente allí que identificó también a uno por el programa que hacemos aquí. Sí, la última vez que yo conversé con él lo hice en mayo, en el encuentro que él sostuvo con los observadores internacionales en el Palacio Nacional, y me hizo referencia a que rara vez se perdía este programa. Me habló con lujo de detalles como forma de comprobar que ciertamente él veía sobre los hechos. Y de verdad que me agrada muchísimo porque él formó parte de este programa. Él fue analista internacional de Sobre los Hechos cuando lo hacíamos en Reintel con José Rafael Vargas y el difunto Pablo Jerez. Y entonces Leonel Fernández iba todos los viernes y compartía alrededor de unos 15 o 20 minutos con nosotros en el programa. Y en esa misma época también recuerdo que los jueves asistía religiosamente Jacobo Masluta al programa. Él iba religiosamente. Yo pensé cuando José Rafael Vargas lo invitó para que nos acompañara con cierta frecuencia en el programa, porque este programa era diario.
Él le dijo, déjenme los jueves, que yo vengo. Yo pensé que era una broma de Jacobo Masluta, ya había sido presidente de la República, y en efecto así fue. Todos los jueves religiosamente se aparecía a su hora y se integraba al panel con Pablo Jerez, que en paz descanse, y José Rafael Vargas, que formaban parte de este programa, que está en el aire desde 1987, dicho sea de paso. Y para no seguir haciendo historia, vamos a pasarle con Leo Ortiz, que nos tiene el primer informe de más informaciones aquí en Sobre los Hechos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional iniciaron el operativo Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, cuya misión es velar por la seguridad ciudadana en las paradas de autobuses, plazas comerciales y las principales carreteras del país. La vigilancia estará a cargo del contingente mixto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Personas con perfiles de delincuentes, con perfiles de desaprensivos, entonces se revisan, si no tienen nada comprometedor se pone en libertad inmediatamente. Asimismo, en las guaguas estaremos abordando algunos vehículos para detectar a algunos delincuentes que se transportan en los vehículos ya montados y hacen su fechoría en la ruta. La policía investiga a 3 personas que en torno al asalto de ayer en la tarde a la casa de cambio Eurodólar, de donde delincuentes cargaron con casi 4 millones de pesos. El vocero de la Policía General Máximo Báez Aybar informó que se revisan los videos captados por el sistema de seguridad del negocio y otras periferias del sector mejoramiento social. Las finanzas del narcotráfico y del crimen organizado sufrieron este año un duro golpe en el decomisamiento de 1.800 millones de pesos, mientras que se procesan bienes adquiridos en esas operaciones de blanqueo por un valor ascendente a 800 millones. Los grupos mafiosos se han tomado el país a blanquear sus capitales. Fueron golpeados por las autoridades encargadas de perseguir ese delito. Por eso el director de la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República, Germán Miranda Villalona, dijo que en el año 2012 aumentaron las incautaciones. En los productos bancarios, en las joyas, en los muebles, en los inmuebles, en las embarcaciones, en los ingresos por alquiler, suma aproximadamente lo que hemos afectado al crimen organizado, más de 1.200 millones de pesos aproximadamente. La Procuraduría General de la República asumió este viernes la tarea de quemar semanalmente la droga incautada por la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias de seguridad del país. En una actividad encabezada por el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Francisco Gerda, el funcionario informó que se están estableciendo mayores controles para la custodia de la droga descomisada y llevarla al INACIT. Estaremos incinerando toda la droga que se ha decomisado y analizado en la sede central del Instituto Nacional de Ciencias Forenses desde los días 11 al 23 de diciembre del presente año. Esto suma un total de 795 casos con un peso total de 1.323 kilogramos, 642 gramos y 313 miligramos. Los inmigrantes haitianos que se declararon en vigilia frente al Ministerio de Trabajo todavía no tienen una respuesta a las autoridades a su reclamo de prestaciones laborales de una empresa que cerró sus puertas en San Cristóbal. Los obreros haitianos llevan más de una semana en la intemperie junto a miembros de su familia y la embajada de su país en Santo Domingo no se ha preocupado por la situación de sus compatriotas. En el resumen de noticias de la semana, Leonardo Ortiz. Mira, con relación a ese caso de los haitianos que están ahí frente al Ministerio de Trabajo, hay una serie de versiones. ¿Cuáles son? Hay una de ellas que una de las empresas acusadas dice que ellos solo tienen responsabilidad con 4 de los trabajadores. O sea, no con todos, sino con 4 de los trabajadores. Entonces, es bueno que las autoridades expliquen qué pasaría con el resto, si es verdad o si es mentira, quién está hablando verdad y quién está hablando mentira. A mí me parece que es muy cuesta arriba pensar que todos esos ciudadanos de origen haitiano están ahí por querer fastidiar. A mí me parece que alguna razón tienen ellos y que algún vínculo han tenido con las empresas que fueron cerradas, te voy a decir algo, fueron declaradas en quiebra. Es que el Ministerio de Trabajo no puede autorizar el cierre de una empresa sin averiguar cuál es el estatus de los trabajadores, una vagabundería y una irresponsabilidad del Ministerio de Trabajo, porque no es la primera vez que lo hacen.
Históricamente el Ministerio de Trabajo ha hecho eso. Y la ministra de Trabajo no le da la cara. Pero ella tiene que reunirse. ¿Y qué pierde ella hablando con ellos? No pierde nada. Que investigue al funcionario que autorizó el cierre de esa empresa. Y a ver si es verdad. Y a ver si es verdad, porque no es posible. Esa gente no van a estar ahí tantos días queriéndose ir para Haití y sin un chele. Todos los empleados de esa empresa eran haitianos. Entonces ella tiene que dar la cara, porque para eso ella está ahí. Y el presidente debe llamarle la atención, porque eso puede trascender internacionalmente. Pero además son seres humanos. No, hombre, es una irresponsable, hombre. Ya debe de estar trascendiendo internacionalmente. ¿Cómo va a ser? Que esa gente tenga ahí más de una semana y nadie les dé la cara. No pueden estar ahí por el gusto. Dice que no, que nosotros, que era mentira. No, no, no. El tipo cerró la empresa y se fue. Y se desgaritó. Y cuando fueron a trabajar no encontraron a nadie. Eso es responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Porque hay inspectores de trabajo que van ahí, deberían estar ahí, debieron ir a esa empresa. Yo pienso que no solamente ellos, sino también la opinión pública necesita de una explicación de esa situación, porque es un caso sumamente dramático, es doloroso, que no debemos de estarlo aupando. Deberían suicidarse 2 o 3 dentro del edificio, no, o esperar no. el carro de ella y quemarlo. No, así no, tampoco. Para que le dé la cara, tiene que darle la cara. Porque ya eso serían acciones... Es que ella entra por el patio, por la parte trasera. Entonces ellos están en el frente y como son haitianos, no se saben los trucos de mucha gente aquí. Bueno, pero eso mejor es una olímpica irresponsabilidad del Ministerio de Trabajo. A eso hay que buscarle una situación, hay que buscar una solución, de un sentido o en otro, porque ese es un espectáculo muy, muy feo. Mira, hay otro caso en esta semana que tuvo que ver con el joven Karim Abu, quien estaba en Estados Unidos, decían que era prófugo, y cuando regresó pues se lo apresaron. De un caso le pusieron medida de coerción y lo liberaron. Se produjeron algunas reacciones negativas en algunos medios de comunicación, y luego entonces alguien más fue y se querelló, y por ese sí lo detuvieron, y le impusieron 2 meses de prisión como medida de coerción. Su padre dijo que eso era una persecución política, lo que estaba pasando con el joven Karim, pero habría que ver si ciertamente era o no verdad lo que se estaba haciendo en contra del joven. Y digo esto porque una pareja de esposos que lo había acusado y por cuya acusación era que estaba bajo prisión, se apersonó al área judicial que tiene ese caso para retirar la querella y anunciar que ha llegado a un acuerdo con el joven Karim a través de sus abogados para que ellos puedan cumplir con una deuda que tenían pendiente. Pero él tiene más querellas. No lo pueden soltar, no lo pueden haber agarrado por una querella. Luego de que negocia lo sueltan, y las otras querellas, y unos golpes que él le dio a un muchacho, a un abogado, ahí en la Lincoln, y esos casos que tú dices. O sea, solamente vale la querella, depende de quién la ponga en este país. Aquí el sistema de justicia está muy malo, ¿eh? Y ese muchacho debe, ahí en el departamento de psiquiatría y de la fiscalía, deberían hacerle un examen antes de que salga. Tenemos otro bloque informativo, vamos a compartirlo con todos ustedes y continuamos de esa manera en Sobre los Hechos. La refinería dominicana de petróleo aseguró que desde el pasado jueves se normalizó el problema de desabastecimiento de gasolina premium, que se atribuye al retraso de un buque y a los trabajos de mantenimiento de las instalaciones en la empresa de Jainá. Explicaron que han comenzado a distribuir unos 190,000 barriles de carburante que llegaron a Puerto Dominicano. Profesores dominicanos consideran innecesaria la contratación de maestros españoles y de cualquier otro país. Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, dice que no es necesario traer profesores extranjeros, ya que las escuelas dominicanas de pedagogía tienen suficiente calidad. Pero el presidente por la Asociación Dominicana de Profesores dice conocer la fuente oficial, todo referencia al anuncio del presidente Danilo Medina sobre la posible contratación de profesores españoles para instruir a los dominicanos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene muy buenos especialistas en lengua española, en matemáticas, en informática,
pero igual la tienen las otras universidades privadas. La paralización de los trabajos de remodelación de la iglesia Santa Bárbara y su entorno ha provocado un desastre en los alrededores de este monumento colonial, donde fue bautizado el patricio Juan Pablo Duarte. Residentes en Santa Bárbara lamentan que la iglesia del sector y sus alrededores permanezcan abandonados, pese a los aprestos de la celebración del bicentenario del natalicio del prócer de la patria Juan Pablo Duarte, que fuese bautizado allí el 4 de febrero de 1813. En el resumen de noticias de la semana, Leonardo Ortiz. Bueno, también los precios de los combustibles se mantendrán inalterables durante esta semana. La gasolina premium sigue a 231 pesos con 10 centavos y la regular a 214 pesos, en tanto que el gasoil premium 209 pesos con 30 centavos y el gasoil regular a 202 pesos con 60 centavos. Esos son los mismos precios y asimismo ocurrirá con los demás derivados del petróleo. Bueno, mira, quiero destacar la participación en un evento que se realizó sobre competitividad del viceministro de Competitividad, de Planificación, Economía y Desarrollo, Juan Reyes, quien dijo, Juan Reyes es una persona muy joven, fue designado por el presidente Medina en ese importante puesto, y entonces él decía que en este periodo de gobierno se está trabajando para que mejore la competitividad del país en los mercados extranjeros, porque mira qué pasa. Pero si tú eres amigo de él, aconsejalo que se ponga el segundo nombre, o por lo menos el segundo apellido, porque Juan Reyes, así pelado, él no le va a hacer mucho bien. La cosa es que aquí pero si es Juan Antonio Reyes y el otro apellido también, aconséjalo. Mira, el problema es que aquí se está desarrollando mucho la economía. Es igual que el diputado Juan Pérez. ¿Tú te imaginas? El diputado Juan Pérez es de aquí, de la... ¿Y hay uno que se llama Juan Pérez? Sí, claro, de la provincia de Santo Domingo. Mira, el problema es, para mí, que yo veo que eso es un problema futuro, que se está desarrollando la economía de servicios. Ya tenemos los servicios hoteleros, ese es un elemento, el servicio de la zona franca, y ahora los servicios genéricos como son las plazas comerciales, que no son fábricas, no son industrias. El país lo que necesita es industrialización para competir en los mercados extranjeros y producir dólares, no tener que buscar dólares para comprar productos importados. Entonces, esa ponencia de Juan Reyes me parece interesante desde esa óptica de los objetivos del gobierno de Danilo Medina para poner el país a competir en términos de desarrollo industrial y empresarial. Tú sabes que esa situación se ha venido denunciando desde hace muchos años, desde hace más de 10 años, el asunto de la tendencia hacia la economía de servicios de República Dominicana. Incluso se han producido políticas específicas de parte de gobiernos que tienen ese propósito, que tienen ese objetivo. Entonces, yo he observado que en los pocos meses que lleva el presidente Danilo Medina al frente del Estado Dominicano, tiene una tendencia a variar esa política, tiene una tendencia a provocar el aumento, el incremento de la producción interna, tanto de los productos agropecuarios como de otras áreas. Por ejemplo, el fomento de las pequeñas y medianas empresas va en esa dirección. Pero también el mismo anuncio que se hace recientemente del fomento de la fabricación de pupitres para las escuelas públicas con un diseño criollo, con un concurso para provocar la participación de diseñadores, de arquitectos, de artistas que vayan preparando lo que sería un proyecto de Pero los pupitres no tienen ciencia, lo que de es un pupitre de buena calidad. Sí, pero... Todos conocemos los pupitres. ¿Qué hay que hacer? ¿Un banquito para 3 o una silla con una plataforma? Esos son los únicos pupitres que se conocen. Ahora, lo importante es que los hagan, que no se rompan de una vez. Es bonito, es de calidad. Que lo hagan bien hecho. Pero, que lo hagan de hierro. Pero ese es otro tema. Lo que te quiero decir es que a mí me parece positivo el que se fomente el incremento de la producción criolla en todos los renglones. No, evidentemente, una vez se compraron unos pupitres españoles. ¿Para qué?
no hay que importar pupitres, eso se hace aquí. A mí no me gustan los pupitres Eso- compartidos porque me molestaban mucho cuando yo estaba en primaria, Sí. que me sentaban junto a dos más y entonces como que no cabíamos los tres. No, y más ahora con tantos En lo- problemas que tiene la gente, ahora no caben ni dos. Entonces, Ahora. y entonces con muchísimo calor también en las aulas. Entonces yo pienso que los pupitres individuales le dan mucho más holgura al estudiante Es cierto. y puede tener inclusive algún tipo de contribución para el rendimiento de los estudiantes. Y como ahora se estudia todo y aparecen científicos para todos, hay que ver cómo ha sido el comportamiento de los estudiantes que se sentaban los tres juntos y los que se sentaban Ah, individuales. pero eso hace mucho que desapareció. Aparecen todavía. Barigo. Escuelas rurales. Sí, ahorita, en escuelas rurales aparecen. para rendir el espacio. Pero bueno, mira, otra cosa que debo destacar es que Carlos Morales Troncoso, el canciller de la República Dominicana, dice que ya está bueno para que ellos, ¿cómo que dice? Atajar para que otro enlace. Yo no sé a qué se refiere, Ajá. porque no hay elecciones. Y si se toca el tema, tiene que ser para que el reformista vaya solo a elecciones. Mientras vayan aliados, están atajando para que otro enlace, ¿verdad? Dice Humberto Salazar, el más conspicuo teórico ahora del socialcristianismo leonelista, que cuando el Partido Reformista se desarrolle y pueda presentar un candidato con posibilidades de triunfo, entonces ellos gestionarán el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana. Pero si no lo preparan, por ejemplo, Morales es un buen candidato, porque Morales, primero, es una figura reformista histórico, es un dirigente importante y es reconocido a nivel nacional e internacional, que por cierto el ingeniero Morales Troncoso ha hecho una buena gestión en Cancillería, ha dado a conocer el país en diferentes partes del mundo y han establecido relaciones en lugares donde no se pensaba, aunque el mundo ya es mucho más global. Pero hay que destacar la gestión de Morales Troncoso desde la óptica del gobierno de Fernández hasta los planes que tiene ahora en el gobierno de Danilo Medina. Y ha tenido mucho apoyo en ese trabajo de parte de Miguel Mejía, que es como un canciller alterno para los países comunistas y socialistas. No, y para los que no son socialistas, yo creo que Miguel Mejía... ¿Cómo cuáles? No, pero por ejemplo, Miguel Mejía tiene buenas relaciones en Venezuela, y Venezuela no es socialista, eso es un discurso. Yo defiendo el trabajo de Miguel Mejía en sus relaciones del país con los países socialistas. No, pero Miguel Mejía hace su trabajo abiertamente y lo hace bien. Claro, ese es un punto importante lo que tú señalas, porque regularmente... No, en serio, el trabajo que ha hecho el gobierno esos países en materia de quieren uno relaciones que les internacionales, represente bien, ¿no? en materia internacionales ha tenido un gran apoyo, un gran soporte en el trabajo que ha hecho Miguel Mejía. Claro Dicho que sí. sea de paso, lo reconoció el presidente Medina al designarlo, Lo reforzó. ministro encargado de la integración regional. Porque O sea, que durante Mejía va a trabajar en el área del Caribe y Centroamérica. en la región puede ser lo que incluye incluso América Latina, porque el presidente Fernández le dio mucho apoyo como ministro, pero con otra función, era asistente especial del presidente de la República. Esa era la designación que tenía Miguel Mejía. Y entonces en el nuevo gabinete pues está como ministro encargado de la integración regional, que creo que es un mensaje importante que manda con esa designación el presidente de la República. Tenemos que hacer otra pausa, vamos a cumplir con algunos compromisos de publicidad y regresamos en breve para continuar en Sobre los Hechos.
Una encuesta auspiciada por la Agencia Española de Cooperación AECID establece que el 91.8% de los usuarios se muestra satisfecho del servicio ofrecido por la Junta Central Electoral. El 84.4% afirma que es mejor o mucho mejor de lo que esperaba. El 88.7% asegura que es mejor o mucho mejor que el de otras oficinas estatales. Y el 96.6% considera que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Más de 2/3 de los usuarios entendían que la valoración global de la calidad del servicio es muy positiva. Y dedicar estas palabras de agradecimiento y de exhortación a que continuemos ofreciendo lo mejor de nosotros. Un servicio seguro, eficiente y transparente. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Este es el nuevo éxito de Mayuri Reina. Cada vez que yo, su voz, carisma y sentimiento en una sola canción. Ya no me aguanto. Dime que sí, versión tropical. Dime que sí. Un tema de su nueva producción. Dime que sí. Más información en mayurireina.net. Cuando estamos juntos los dos, descontrolas mi... En el clima tenemos buenas noticias. Dice meteorología que no habrá grandes lluvias durante este fin de semana y eso es extensivo hacia el feriado de fin de año nuevo y del 31. Entonces, eso es importante. También que la policía integró 1.200 agentes más, policías y militares para el patrullaje, para la prevención en Santo Domingo Este, en toda la provincia y el Distrito Nacional. De igual manera, se ha estado haciendo denuncias de que en muchos sectores de la capital, que los residentes tienen que recibir el agua a través de cisternas y que tienen a su vez bombas sumergibles y que funcionan con electricidad. La CAS anuncia que ha llegado a un acuerdo o que está trabajando en un acuerdo con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas a fin de sincronizar el envío de aguas a los sectores cuando reciben la energía eléctrica. ¿Cómo es eso? De forma tal que cuando llegue la energía eléctrica en el sector del ensanche Luperón, para poner un ejemplo, sí, ese día también van a enviar el agua para que la gente pueda prender sus cisternas. El agua no tiene que ver con eso no es verdad. Es porque eso es a través de una bomba. Por eso hay que ver dónde está la bomba. Lo que pasa es que la mayoría de los hogares lo que tienen son cisternas que funcionan a su vez con bombas, las cisternas individuales. Bueno, pero imagínate. Entonces, parece ser que tienen ahí buenas estadísticas en ese sentido, porque dice que van a trabajar de manera sincronizada, tanto aquí en la capital como también en las demás ciudades del país. Mira, que decía, recordarle a todos los muchachos que están aquí incluso, que a partir del día primero son 18% de ITEVI. Recordarle porque ese es el trabajo. A propósito. Sí, y salió hoy un comunicado de que el CO2, de que que se yo que de los carros, de que para un impuesto para los carros que tiren mucho humo. Yo voy a ponerle un tomate, un mango al carro mío. Esos son impuestos que aprobaron ahí. Para, no sé, de que el CO2. El tomate, ¿por qué? Para que no bote humo. Pues yo no sé cómo lo van a medir. Entonces, le clavaron a uno un impuesto en la reforma. Depende del año del carro, te van a cobrar yo no sé cómo es que lo van a cobrar, pero lo van a cobrar.
y hay un impuesto de eso a la hora de tú comprar el carro, Félix Reina, que te van a cobrar eso. No, pero hay un impuesto de lo que vamos a pagar nosotros, que se le va a dar una cantidad muy importante a los dirigentes sindicales y choferiles sí. para que compren Por cierto, vehículos Antonio Marte va a formar un partido para aspirar a la presidencia. Sí, Como lo han estado financiando de todos los gobiernos, incluyendo de este, a él va a formar un partido con eso, un 0.2%, un 2% para los sindicatos, las empresas sindicales. Para que no hayan carro viejo en la calle, María. Pero ¿cómo va a ser? Que a propósito, una vez aquí se denunció que después que los recogía lo vendían por atrás. ¿Tú recuerdas eso? No, porque eso pasó en una gestión de bienes nacionales que recogieron los carros, les dieron pollitos y luego el tipo que estaba en bienes nacionales vendió todos los vehículos viejos y salieron a la calle igual. Pero en el caso específico de los sindicatos choferiles ahora es que le van a dar un dinero, un financiamiento, no para que saquen los carros viejos, no sé para qué, de que para comprar vehículos. Pero hay uno que ya va a formar ya Ubiere tiene un partido. Y el otro, Antonio Marte, va a formar un partido. O sea, vamos a tener ahora el partido de los dueños de los sindicatos. Y esa gente son duros porque hacen huelga. ¿Y por qué tú crees que el gobierno negoció con ellos? Para que no le hicieran huelgas. Porque aquí las huelgas son de vehículos, ahora no son de sindicatos ni de trabajadores. Es decir que en buenas manos nos va a dejar el año nuevo a nosotros. En el partido de Antonio Marte. ¿Qué te parece a ti? Yo te iba a decir que no hablara hoy de CONATRA, porque un grupo muy importante de sindicatos anunció que se retiraba de ese gremio y que ellos se iban a afiliar a otra organización. Sí. Entonces, no sé si eso tiene que ver con la decisión. ¿Con el partido? Con el partido, aunque ellos dicen que no. Lo que dicen es que en CONATRA no se preocupan por el bienestar de los choferes. Lo que pasa es que eso es por grupo y el grupo, el jefe fíjate que no hacen elecciones. El sindicato de FENATRAN no hace elecciones. El CONATRA no hace elecciones. El de este muchacho amigo tuyo tampoco hace elecciones. Siempre son ellos presidentes vitalicios. Pérez Figuereo. Ahí te mencioné 3, debe haber más que no hacen elecciones. Yo lo que le quiero desear es su pronta recuperación a Ramón Pérez Figuereo, que está muy mal de salud, que está interno, tiene ya le dieron de alta ya. Tiene varias semanas ya con esos trastornos y parece ser que recibió lesiones muy fuertes en los conatos de derrame que recibió. Y vamos a desearle su pronta recuperación. Y con relación al partido de Juan Uvieres, él tiene un movimiento que se llama Movimiento Rebelde. Bueno, pero es un partido que no esté legalizado, pero es un partido. No, el partido más desinteresado de la bolita del mundo que yo conozco es el que liderea Virtudes Álvarez. ¿Por qué? Porque ellos tienen dirigentes de sobras, de condiciones para ser candidatos presidenciales y sin embargo con un desprendimiento poco usual se van rotando como debe ser. Tienden a darle su apoyo a gente que no son del partido y tienden a facilitar acuerdos con otros partidos a fin de conformar la unidad de los grupos de izquierda y entonces muchas veces no pactan con gente bien agradecidos, porque por ejemplo el padre Toño después más nunca lo volvieron a ver. Sí, mira, ya llegó nuestro invitado, vamos a pasar directo con él, con nuestro invitado. Vamos, pero ya como el padre Toño es mi amigo, yo hace tiempo que no lo veo, no vive en el país. Y amigo el que mío, no vive en el país. Y amigo mío también. Y del que se murió uno no habla, aprende, tú eres un hombre cristiano. Tú eres más cristiano que yo, porque yo soy musulmán. Que también son cristianos, pero le dicen musulmanes. Mira, vamos a darle la bienvenida. No, pero yo lo que estoy haciendo es historia. Sí, pero no permito que ataque al padre Toño, es mi amigo personal. No, pero yo no lo he atacado porque yo no... Bueno, yo le voy a preguntar a Virtudes Álvarez, que ella va a estar con nosotros hoy aquí en el programa. Bueno, mientras tanto, Virtudes... Sí, ha pasado lo mismo con Cerulles. Sí, vamos a saludar y a darle la bienvenida a Daris Javier Cuevas, economista, ex intendente de bancos y
es un hombre que domina, es un profesor de economía universitario, sabe mucho de esto y analizar las perspectivas del año 2013 en términos económicos, tanto el programa de gobierno de Danilo Medina, porque es un hombre del PLD, como lo que podría pasar en el país en términos generales, pero con bases económicas. Como no, vamos a dar la bienvenida y de entrada preguntarle si es tan sombrío así el panorama como se pinta a partir de enero. Puedo comenzar dándole las gracias a ustedes por permitirme estar compartiendo ideas y sobre todo reflexiones acerca del acontecer nacional e internacional, y por supuesto para mí es una alta distinción estar sobre los hechos con ustedes. El programa económico de Danilo Medina, que se va a apoyar evidentemente en la reforma fiscal, en algunos y en un acuerdo con el Fondo Monetario, que creo que todavía no se ha logrado. ¿Cómo usted lo visualiza? La gente lo va a asimilar porque ya a partir de la semana que viene entra el 18% al ITEVIS, que irá subiendo anualmente, pero entran otros impuestos que también ya en su momento harán más efecto que ahora, que han entrado algunos y que han originado la carestía de muchísimos artículos, como pasa siempre, que los comerciantes suben todo en base a que se van a subir los impuestos, pero quien carga al fin y al cabo con todos los impuestos del mundo es el consumidor. Así es. Bueno, de hablar de programa de gobierno o de candidato, difiere mucho en lo que es un programa de aplicación ya de política económica. Una cosa son propuestas de campaña y otras son realidades que se enfrentan a través de la política económica. Y bueno, así de cara de inmediato a lo que es el 2013 y mirando ya el proceso de reforma que ha pasado, es bueno precisar lo siguiente. Primero, en realidad, en cualquier parte del mundo, la colocación de nuevas tasas impositivas son antichéveres, ¿verdad? O sea, en ninguna parte del mundo nadie aplaude los impuestos. Nosotros tenemos que estar claros en eso. En segundo lugar, ustedes saben que en términos financieros, el Estado en verdad es insolvente financieramente hablando. La solvencia financiera del Estado depende de los ingresos impositivos. Y en el mundo se ha entrado en una fase a la que yo denomino la era de los déficits fiscales, en el sentido de que todas las economías del mundo han entrado en una fase muy delicada con relación a las necesidades que tienen los gobiernos de buscar nuevos ingresos ante gastos que se expanden de manera exorbitante y que los gobiernos no lo han podido controlar. Y a veces uno como economista reflexiona así, ¿cuál es el problema de la estabilidad fiscal de un Estado? ¿El problema es que el Estado gasta más o es que los ingresos son menos? Eso es una reflexión que ahora mismo está rondando en la cabeza de los economistas y es una perturbación para los gobiernos y principalmente lo que son los gobernadores de los bancos centrales. Y digo los gobernadores de los bancos centrales por una razón simple. Cuando se presentan déficits en cualquier economía, hay tres formas en que el Estado tiene que o puede financiar ese déficit. O lo hace con nuevas cargas impositivas, que son las reformas. En este aspecto hay que enfatizar que ya a nivel mundial todos los instrumentos de política fiscal han llegado a lo que yo le llamo una sequía de los instrumentos de política fiscal, es decir, ya los gobiernos no encuentran qué otro instrumento de política fiscal van a seguir utilizando, básicamente lo que son la parte impositiva. La otra forma que tendría o que tienen los gobiernos son financiar el déficit a través de endeudamiento externo. Este instrumento también está llegando a una fase que está acorralando a los gobiernos, a los países, porque perturba el desarrollo económico del país o propiamente más el crecimiento económico, porque entrar en la fase de desarrollo ya implica otros cambios estructurales. Y el otro instrumento a mano que tendrían los gobiernos es el caso del financiamiento a través de la emisión
de dinero por parte del Banco Central. Y aquí la cosa es un poco más complicada. Es más complicada porque el Banco Central tendría que intervenir en el mercado cambiario a través de inyecciones de divisa, y una inyección de divisa le representa un costo al Banco Central por una simple razón, y es que entonces el Banco Central tiene que hacerlo sobre la base de sus reservas internacionales, y eso para un Banco Central es muy fuerte utilizarlo de manera permanente, porque al fin y al cabo, aunque se procuran es mantener la estabilidad cambiaria, al fin y al cabo reduce la reserva del Banco Central. De todos modos, una devaluación implica incremento de las tasas de inflación, devaluación de la moneda, y obviamente se lleva la tasa de interés por el medio. Entonces, viendo ese panorama así a nivel mundial, porque a veces nosotros hacemos análisis muy localistas, en la República Dominicana se tiene el localismo como elemento principal de análisis. Si usted no entiende lo que está pasando a nivel de la economía mundial, no hay manera de que usted pueda entender lo que ocurre a nivel local. Entonces, en el plano interno ya de la economía dominicana, y con ese panorama que nos obliga, nos contextualiza en las aplicaciones de la política económica del país, obviamente no podemos tener un panorama muy halagüeño, es un panorama muy difícil que tiene el mundo y que la República Dominicana se ve afectado. Y ahí surge de nuevo la pregunta que yo hice ahorita, o sea, me hice la pregunta de cuál es el problema en el mundo, que los gobiernos gastan más o que los ingresos son menos. Es una respuesta que hay que reflexionarla de manera profunda, sin emociones, muy detenido, porque no tan solo en la República Dominicana, sino en el mundo los economistas viven buscando cuál es la respuesta acertada de todo eso. Entonces, viendo así, obviamente un panorama de esa naturaleza provoca constreñimiento en el crecimiento de la economía, y lo estamos mirando, el reflejo, si ustedes ven ya todos los informes que están saliendo del Banco Mundial, de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, del BID, no te dan un crecimiento como para aplaudir. Te dan un crecimiento menos que el año anterior, que es lo que técnicamente se llama desaceleración de la economía. Entonces, por esas razones y otras, que yo digo que el gobierno tiene un desafío muy fuerte para el próximo año, básicamente en lo que es mantener el equilibrio de las cuentas públicas y sobre todo la estabilidad macroeconómica. Sí, pero ¿es tan sombrío como lo pintan? ¿O eso podría...? Mira, yo siempre cuando veo los temas económicos, uno como economista no tiene que ver panorama sombrío. Como economista hay que ver siempre soluciones. Entonces habría que ver, por eso dije, cómo el gobierno mantener a través de la política económica un ambiente que pueda evitar el colapso, desequilibrio de las cuentas públicas, y en particular provocar que la economía mantenga un nivel de crecimiento adecuado y sobre todo mantener el empleo, porque el empleo es una variable fundamental. Cuando en una economía se pierde el empleo, entonces ya estamos mirando una situación difícil. Entonces, ese es el desafío del gobierno, a mi modo de ver la cosa, que pueden tener salida no en lo inmediato, porque los resultados de política económica no se ven en lo inmediato. Por eso hablamos siempre de lo que se llaman los retardos económicos, o sea, medidas que tú tomas hoy, pero que en un mediano o largo plazo es que se ven los resultados. Entonces, para mí son tres elementos fundamentales: mantener el equilibrio de la cuenta pública, provocar un crecimiento de la economía y tener una mayor prudencia del endeudamiento externo. Ese es el panorama que yo entiendo que el gobierno tiene que enfrentar de cara al 2013, sobre todo esas tres variables tienen que reflejarse en el crecimiento de la economía del país. Pero ¿usted ve alguna posibilidad de que este gobierno varíe un poco la política, el modelo económico que implementó Leonel Fernández, o se va a quedar siendo porque se aplicó una estrategia de desarrollo o porque es el mismo partido? ¿Seguirán la misma estrategia, el mismo modelo económico? Mira, yo siempre he visto esa pregunta y veo que con mucha ligereza la gente la responde en el ambiente nuestro. En primer lugar, la República Dominicana no tiene un modelo estilo Leonel Fernández, ni tiene un modelo económico
estilo Danilo Medina ni Hipólito Mejía. La República Dominicana tiene un modelo económico ajustado a la realidad que ha venido la República Dominicana en los últimos años. Obviamente en nuestro país hay dos elementos fundamentales que son siempre invocar o ejecutar políticas económicas cortoplacistas y sobre todo en materia social, en materia de política social, en la República Dominicana siempre se recurre al asistencialismo y esos dos elementos son coyunturales. O sea, el país no puede depender de la política económica que diseñe la voluntad de un equipo, de un gobernante. Tiene que ser una política económica que refleje la voluntad de la mayoría. Y mirándolo en ese contexto, entonces la República Dominicana está obligada a promover su estabilidad macroeconómica y la estabilidad macroeconómica no es el resultado de la voluntad de un gobernante que sale, un gobernante que entra, sino de la realidad que tiene que enfrentar el país de manera permanente. Bueno, mira, tenemos muchos temas así. Me queda un tema para pendiente con Dari. Si tú tienes me queda una pregunta que quisiera hacérsela. Ok. Fíjese, eso que usted dice es cierto, pero por ejemplo, lo que está pasando en el país, que es el consumismo que se está dando en República Dominicana, porque no, la gente cree que solamente en Santo Domingo se ha generalizado, consumo de servicios, crecimiento que se ve en plazas comerciales y en franquicias, esto y lo otro, ¿no? Ese tipo de... Y luego, la creación de empleo debe hacerse, yo entiendo, a través de la industrialización y la promoción de la creación de nuevas empresas. Yo creo que eso no se está dando mucho en el país. ¿Cuál es su parecer sobre eso? Mira, la República Dominicana, en los últimos años, digamos, vamos a medir desde el 78 para acá, tuvo que cambiar rápido de un sector hacia otro. O sea, tradicionalmente aquí se hablaba del sector de la industria azucarera, ¿verdad? Se hablaba de la agricultura y se hablaba de impulsar un modelo de sustitución de importaciones que comenzó en América Latina en la década de los 60 a expandirse y que muchos países lo vieron como el más viable. Finalizado la década de los 70 y la primera crisis del petróleo, del precio de los combustibles a nivel mundial, en el 73 obligaron al país a cambiar de dirección. O sea, se demostró que la industria azucarera, agricultura, era insuficiente. En el mundo, a través de esas innovaciones tecnológicas que han venido dándose y el desarrollo de lo que se denomina la economía de las redes, esos elementos han creado un nuevo esquema de economía que es lo que se denomina la nueva economía. Y esa nueva economía se sustenta básicamente en la economía de los servicios. Esa economía de los servicios ha obligado que el país, al finalizar la década de los 70, tuvo que recurrir a dos sectores importantes. Uno, por el lado de los servicios, la parte de lo que es el turismo. Segundo, por el lado digamos, industrial, la parte que tiene que ver con la zona franca que desarrolló, que es lo que yo le denomino la economía de maleta. Entonces, transcurrido la década de los 80, que es la década en que todos conocemos como la década la década perdida, porque todos los indicadores económicos y sociales en esa década no fueron superior a la de los 70, por tanto, el mundo, América Latina, retrocedió un poco, nos imbuimos en un proceso de reforma económica al inicio de la década de los 90, y entonces en ese proceso surgieron dos sectores importantes que la economía dominicana también tuvo que asimilar. Primero, una mayor expansión del sector financiero. Todos los países de América Latina recurrieron a expandir el sector financiero como resultado de la desregulación que se produjo en los mercados internacionales y se desplazaron capitales de manera significativa. Acompañado eso
de lo que es la inversión extranjera, que en la década de los 50 y 60 se veían como una intromisión de los países. Hoy en día los gobiernos hacen campaña para recibir esa inversión extranjera como elemento fundamental de generación de ingresos y de promoción de empleo. Entonces, zonas francas industriales, sector financiero, y encima de ello entonces comienza la expansión también de la parte de las comunicaciones. Entonces ahí viene la tecnología de la información, en el cual todos ustedes saben que hoy en día todas las empresas, el propio gobierno, las personas recurren a la Internet como elemento fundamental o principal, yo digo, del proceso de globalización. Entonces ese proceso, la República Dominicana lo ha logrado asimilar, la economía dominicana, acompañado de lo que es el desarrollo del comercio, que como ustedes entenderán, para el caso de la economía de las redes, en el caso del Internet y todo eso, se sustenta en esos elementos. Y eso explica en una alta proporción la cantidad de esas plazas que Marino señala, y esas plazas comerciales han estado prácticamente con un estándar internacional. Usted entra a cualquier plaza comercial del país y no tiene nada que envidiarle a ninguna plaza internacional. Entonces, esa asimilación al cual ha tenido que recurrir la economía dominicana ha importantizado ese sector de los servicios. Y ese sector obviamente ha comenzado a predominar en el país. Y esa predominación entonces hace que nuestra economía tenga mucho, por eso es que ustedes ven cuando leen los informes del Banco Central, se encuentran que la tasa de crecimiento del sector comercial, del turismo y sobre todo de las telecomunicaciones aparecen ya significativas. Ya no se tratan de 3 sectores que sustentaban el crecimiento, sino que ya se muda a más de 6 sectores. Y eso es importante tomar en consideración en un mundo donde ya la política económica del país no depende de la autonomía de los gobiernos, dependen de la subordinación del contexto internacional. O sea, los gobiernos, a mi modo de ver la cosa, han perdido la autonomía de la política económica para tener que diseñar y ejecutar políticas económicas en función del contexto y la realidad de los mercados internacionales. Esa es la gran realidad que nosotros vivimos hoy. Profesor, vamos a tener que invitarlo a otro programa porque se nos quedaron muchos temas y el tiempo ha resultado muy corto realmente. Muchas gracias. Así que vamos a agradecerles al licenciado Dari Javier, economista, profesor, ex intendente de bancos, el que nos haya acompañado en esta parte del programa. Así que muchísimas gracias y Sobre los Hechos continúa. Una encuesta auspiciada por la Agencia Española de Cooperación AECID establece que el 91.8% de los usuarios se muestra satisfecho del servicio ofrecido por la Junta Central Electoral. El 84.4% afirma que es mejor o mucho mejor de lo que esperaba. El 88.7% asegura que es mejor o mucho mejor que el de otras oficinas estatales. Y el 96.6% considera que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Más de 2/3 de los usuarios entendían que la valoración global de la calidad del servicio es muy positiva. Y dedicar estas palabras de agradecimiento y de exhortación a que continuemos ofreciendo lo mejor de nosotros. Un servicio seguro, eficiente y transparente. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula Eres que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Este es el nuevo éxito de Mayuri Reina. Cada vez que yo, su voz, carisma y sentimiento en una sola canción. Ya no me aguanto. Dime que sí, versión tropical. Dime que sí.
tema de su nueva producción. Dime que sí. Más información en mayurireina.net. Cuando estamos juntos los dos, descontrolas mi... Señores, nos place muchísimo compartir aquí en el programa hoy con Virtudes Álvarez, presidenta del Frente Amplio, presidenta adjunta del Frente Amplio, una de las organizaciones políticas de tendencias democráticas que tuvo su participación con lo que es el nuevo nombre de Frente Amplio en las pasadas elecciones, pero que ya era bastante reconocido como el MIUCA, Movimiento Independiente, Unidad y Cambio. Compartimos con Virtudes Álvarez y de verdad que nos place muchísimo